Alfonso. Un aplauso para Alfonso, que sin él nada de esto sería posible. Vale, un segundo mientras conecto. ¿Cuál? El tiempo te lo pongo. Ah, vale, genial. Bueno, gracias por dejarme unos minutillos más, porque sinceramente creo que esta vez me he dado muchas charlas, pero esta era un reto muy importante, no solo por la complejidad que tiene desgranar un hack como el que vamos a ver, sino en contároslo en solo 30 minutos. Dime. 10 minutos más. 10 minutos más, genial. Me los comeré seguro. Aquí se ve parpadeando, no sé. A ver. ¿Allí se os ve parpadeando también? Si no, desenchufo y vuelvo a enchufar. Empezamos. Sí, bueno. Estamos solucionando un pequeño problemita técnico. Es lo que tiene usar Mac. No sé por qué usáis Mac. Habiendo cosas peores como Windows. No. Si podíamos ocultar directamente los errores de pantalla esos, ¿no? Que daban. Yo no me acuerdo de esos errores. Vale, pues no sé si queréis, a lo mejor puedo... ¿Te vas presentando lo que quieras? Sí, vale, genial. ¿Sí? Vale, pues venga, voy empezando mientras solucionamos este tema. Y bueno, pues mientras solucionan el tema técnico, que como digo lo hemos probado, pues nada, me voy a presentar. Soy Raúl Riesco. Bueno, algunos me conocéis, llevo 24 años trabajando ya en seguridad y bueno, he pasado por todo tipo de puestos y de empresas públicas, privadas. Muchos me conoceréis por mis 14 años en INCIBE, en el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y bueno, pues hace recientemente, pues no sé, 5 años así, me dio por pasar de los puestos directivos a volver a la parte técnica, y que siempre me ha gustado, y bueno, pues hice el doctorado y la verdad que bueno, pues durante el doctorado pues me puse a investigar mucho en temas de blockchain y bueno, pues ahora profesionalmente me dedico a ello, ¿no? Por mi parte, no sé si incluso, aunque se vea así, el refresco de pantalla, por lo menos para poder ir avanzando. Bueno, os voy a contar hoy el caso de uno de los robos más importantes conocidos hasta la fecha, porque ha sido el más sofisticado y en el que, como digo, el análisis forense pues, bueno, pues ha llevado a investigadores bastantes horas, y yo voy a intentar resumíroslo en estos 30 minutos. En principio, es un ataque muy sofisticado porque, bueno, como veremos, digamos, el nivel de precisión ha sido tan alto que demuestra que una de las cosas que comenté en una de las charlas que me tocó o que tuve la oportunidad de dar aquí en Rooted, de la keynote en el año 2019, hablaba de la multidisciplinariedad, ¿no? Como algo a futuro, que era una cosa que nos iba a diferenciar mucho a aquellas personas con talento y que nos dedicábamos profesionalmente al mundo del hacking y de la seguridad, desde el lado del bien, por supuesto, y era la posibilidad de ser multidisciplinar. Entonces, hoy es uno de las evidencias, lo que os voy a enseñar es una de las evidencias porque esto de ser multidisciplinar, juntar conocimientos técnicos a nivel de seguridad con conocimientos de, en este caso, finanzas descentralizadas, ¿vale? Temas financieros, va a ser lo que va a permitir a este exploiter hacerse con un botín para nada desdeñable, ¿vale? Que van a ser 54 millones de dólares.
No sé cómo va la parte técnica, porque yo he dejado de ver aquí también mi parte. Vale, por lo menos déjame ver aquí el guión. Vale, los objetivos que tengo en esta charla es, por un lado, que entendáis este carácter multidisciplinar, ¿vale? Por qué es tan importante. Luego ver ese nivel y entender el nivel de sofisticación que tiene el ataque. Y bueno, pues intentar que también comprendáis por qué hay tantos incentivos, ¿no?, para white hats como vosotros, que sois gente que venís a proteger, no a hacer el mal, para que aprendáis de esta tecnología y podáis ayudar a muchísimas empresas, como en el caso de Kyberswap, a protegerse. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco la agenda que voy a seguir es, os voy a contar el camino sinuoso, ¿no?, que ha tenido Kyberswap Elastic. Antes de nada, me gustaría hacer una pregunta así en general al público para poder enfocar mejor la charla, y es relacionado con cuánta gente está trabajando profesionalmente en el mundo de blockchain, de la seguridad en blockchain. Como veis, hay muy pocos todavía, pero hay una oportunidad muy grande. Pero ¿quién de aquí tiene o ha tenido activos digitales? Muchos, ¿vale? Como sabéis, los activos digitales, bueno, pues ha habido un ataque muy grande contra ellos, pero al final, bueno, pues como está demostrando, pues es algo que ha venido para quedarse. Bueno, el camino sinuoso de Kyberswap Elastic ha sido un camino en el que el año pasado, concretamente en abril del año pasado, un profesional de seguridad como vosotros o como nosotros descubrió una vulnerabilidad, ¿vale?, de Double Add Liquidity, que es añadir liquidez o duplicar liquidez, y Kyberswap haciendo, pues, bajo mi punto de vista, pues lo que todo el mundo tiene que hacer, que es hacer bajo su responsabilidad, tomar una decisión muy importante, que es invitar a los usuarios a que abandonen la plataforma, que saquen su liquidez, ¿vale?, porque eran conocedores de que tenían una vulnerabilidad y no era algo fácil de parchear. Pues dijeron que, bueno, que si era posible, que por favor que sacaran la liquidez. Entonces, en ese momento, Kyberswap Elastic tenía 100 millones de dólares depositados. Yo, que he tenido la suerte de tener una startup y poder llegar a tener 30 millones de dólares en depósito, no os podéis imaginar lo difícil que es llegar a ese punto. Bueno, pues ellos tenían 100 millones de dólares y tuvieron que invitar a que todo el mundo sacara el dinero, ¿vale? Sacar el dinero les llevó muy poco tiempo, porque en el momento que se levanta la liebre, la gente enseguida mueve sus activos digitales y los saca. Pero remontarse de esa situación y hacerlo con una gran responsabilidad, pues es muy difícil. Al final, Kyberswap pues lo hizo, ¿vale? Pasó su valle de la muerte, estuvo mucho tiempo sin... Mira, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Lo dejamos así. Vale, voy a quitar entonces el modo presentación y voy a simplemente presentar. Pantalla completa. Y crucemos los dedos. Vale, aquí se ve bien, ¿no? Vale, bueno, pues lo que os decía. Permitidme que pase otra vez por aquí rápidamente, ¿vale? No sé cómo voy de tiempo. Vale, bueno, pues ya me he comido todo lo que me había dado adicionalmente. Bueno, las noticias fueron así de impactantes, ¿no? Hay un glitch, una vulnerabilidad de dinero infinito. Es el ataque más sofisticado conocido en la historia de todas las finanzas descentralizadas. Y bueno, pues el atacante se hizo con un bote muy importante, ¿no? Lo que decía, vamos a ver esta parte multidisciplinar, porque es tan importante ahora al trabajar, por ejemplo, en el tema de blockchain, saber también mucho de finanzas y finanzas descentralizadas. O sea, no vale solo con saber explotar vulnerabilidades o saber solo de seguridad, tenemos que saber seguridad aplicado a finanzas, ¿vale? Vamos a ver el grado de sofisticación y ver por qué hay estos incentivos para los white hats. Vale, como os decía, bueno, llevo muchos años trabajando en seguridad y bueno, he tenido la oportunidad de montar mi propia startup, fallar con ella, aprender del camino y bueno, dedicarme profesionalmente. Estoy actualmente trabajando en Polygon, en el equipo de seguridad, que como sabéis es una empresa que está en el top 3 después de Bitcoin y de Ethereum, según el índice Fortune Crypto 40.
y bueno, capitalizada en 10 billones de dólares. Como os podéis imaginar, la seguridad para ellos es muy importante. Y también, bueno, pues acostumbro a dar charlas en eventos un poco más underground dentro del entorno cripto, que son eventos también internacionales. Bueno, el camino sinuoso que os decía de Kyber Swap Elastic es en abril, ¿vale? Tuvieron este Responsible Disclosure, este Book Bounty Report, pagaron al White Hat $1 millón, que al final daos cuenta que solo es un 1% del dinero que estaba en riesgo, ¿vale? Que eran 100 millones. Y esa acción, o sea, bajar de 100 millones a cero, ¿no? Esa acción fue una acción, como digo, responsable por parte de la empresa, y les dijo, por favor, usuarios, sacar el dinero, porque somos conocedores de que tenemos una vulnerabilidad. ¿Vale? El camino sinuoso, pero para nada fácil, de volver a llegar a un entorno de 50 y pico millones de dólares, pues os podéis imaginar lo duro que fue para este equipo volver a recuperarse, ¿no? Volver a recuperarse, volver a tener usuarios y tener depósitos por valor de 50 y pico millones de dólares. Pero, desafortunadamente, fueron hackeados, ¿vale? Que es el exploit que vamos a ver hoy. Disclaimer, yo no he sido, y disclaimer, no os estoy invitando a que estos conocimientos los apliquéis al lado del mal, ¿vale? ¿Qué es esto de Kyber Swap? Porque a lo mejor muchos, como no trabajáis en el mundo de blockchain, pues no lo conocéis. Bueno, a pesar de tener 50 o 100 millones de dólares en depósitos, tendría que ser una empresa grande, ¿no? Que todo el mundo conozcamos. Pues no, en blockchain hay muchísimas empresas muy desconocidas por gente que no se dedica profesionalmente a ello, y por eso una breve introducción. Kyber Swap se dedica al sector de los swaps, ¿vale? De los cambios de moneda, ¿vale? Aprovechando una cosa que se llama Customized Liquidity Positions, que vamos a tener que entrar ahora en detalle para que entendáis bien el hack. Y ofrece un valor añadido adicional respecto a otras plataformas como Uniswap, que es el autocompounding, ¿vale? Que es la posibilidad de que tus rendimientos se vayan reinvirtiendo continuamente. Bueno, pues vamos a tener que destripar DeFi, vamos a aprender de DeFi. Voy a intentar hacer un resumen muy rápido, ¿vale? Porque tenemos que ver el exploit. La liquidez en blockchain, en una empresa de swapping, ¿vale? Lo que hay normalmente son pools de liquidez. En esos pools tú metes un mínimo de 2 tokens, ¿vale? Que es un activo digital u otro, porque tú vas a cambiar uno por otro, ¿vale? Los hay de más tokens, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en uno de 2 tokens. Si nosotros vamos a cambiar, por ejemplo, DAI, que es el equivalente al dólar, y el USDC, que es el equivalente al dólar, pero son dos assets diferentes que están asociados más o menos al dólar, pero con ciertas oscilaciones, vamos a ver que el 99,5% del tiempo va a oscilar entre 0,99 y 1,01 dólares, ¿vale? Pero ¿qué pasaba en Uniswap versión 2, que fue un poco el origen, el precursor de todo esto? Que cuando alguien depositaba liquidez, ¿vale? Porque lo que vengo a decir es que lo bueno que tiene las finanzas descentralizadas es que cualquiera de nosotros podemos depositar allí liquidez, ¿vale? Y llevarnos nosotros el rendimiento de esa liquidez, ¿vale? Cuando tú depositas dinero en un banco, y no tengo nada en contra de los bancos, o aunque cada vez más sí, el rendimiento lo sacan ellos, ¿vale? De tu dinero, y a ti pues incluso te cobran comisiones. Bueno, lo que hacían estos pools era tú depositabas liquidez y tenías que permitir que si bajaba mucho el precio, ¿vale? El precio sube y baja dependiendo del número de tokens que haya de uno o de otro, ¿vale? O sea, hay muy pocos de un activo y muchos de otros. Al final, bueno, pues digamos que cada uno de estos, que hay muchos menos, vale más, ¿no? O sea, cuanto menos hay de una cantidad, uno se quiere deshacer de estos, pero de estos hay pocos, pues digamos que el precio va oscilando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en los pools antiguamente, en la versión 2, antiguamente es hace un año y pico, antiguamente lo que se distribuía, se intentaba reservar que hubiera de 0 a infinito en todas las posiciones de precio, ¿vale? Que hubiera liquidez disponible. ¿Vale? Pero eso es muy ineficiente, porque si realmente todos los swaps se van a hacer en torno a 0,99, 1,01 dólares, no tiene sentido tener liquidez ahí parada por si acaso llega a valer medio dólar, ¿vale? Ese cambio. Entonces inventaron la liquidez concentrada, ¿vale? La posibilidad de tener que cada uno de nosotros pudiéramos depositar liquidez y llevarnos fees, ¿vale? Que son comisiones, pero que decidamos dónde concentrábamos nuestra liquidez, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que pasaba era que diferentes personas podían meter ahí liquidez y ser proveedores de liquidez y llevarse comisiones, como digo, por ellos.
Y podría darse una situación pues, como esta, ¿no? Que había alguien que había depositado su posición de liquidez en un rango más amplio, ¿vale? Por si acaso el precio oscilaba más para un sitio o para otro. Si el precio oscilaba muchísimo para este sitio, iba a haber muy poquita liquidez, ¿vale? Entonces, un solo swap, al haber tan poca liquidez, va a hacer modificar muy rápidamente el precio. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el precio casi siempre en una situación en la que hay muchos liquidity providers metiendo liquidez en un entorno muy más o menos en el mismo entorno, como veis en el medio, hay varias posiciones. Ahí un cambio fuerte de un token por otro va a hacer que el precio mueva poco, ¿vale? Porque hay liquidez suficiente. Si no hay casi liquidez, bueno, lo que decía el inventor fundador de Uniswap es que Hayden decía que esto es un dark forest en cripto, o sea, la gestión de esta liquidez concentrada y cómo los precios van a ir oscilando para arriba y para abajo con toda la facilidad y flexibilidad a cada uno de nosotros como liquidity providers, LP, ¿vale? Son liquidity providers, proveedores de liquidez, es el dark forest, ¿vale? Ellos gastan millones y millones de dólares en auditar y revisar todo este tipo de cosas. Bueno, como hay software libre, pues al final Elastic también utilizó parte de Uniswap. Vale, ahora, ¿qué son los ticks? Los ticks son espacios, ¿vale? En los que nuestra liquidez se va a distribuir, porque al final vamos a permitir al liquidity provider que meta liquidez en un trozo concreto y en otro no, ¿vale? Entonces, eso se llaman ticks, a esos espacios, ¿vale? Los espacios equivalen más o menos a un 0,01% de modificación y variabilidad del precio, ¿vale? Del token. Y lo que sucede, que esto es un tema muy importante, es que cuando hay un swap de un token por otro y tenemos que atravesar diferentes ticks de liquidez, pues lo que tiene que suceder siempre es que primero agotamos la liquidez de ese tick, ¿vale? Luego actualizamos la liquidez, es decir, hemos agotado ya toda esta liquidez, ¿vale? Cambiamos un token por otro, nos vamos a ir al precio va a bajar, por ejemplo, o va a subir. Llegamos a un tick y en ese tick sucede algo, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que decimos, oye, esa liquidez dormida que solo está disponible a partir de ese precio, de ese tick, ¿vale? Las tenemos que activar, ¿vale? En una liquidez virtual, porque al final tú tienes la liquidez, o sea, los tokens los tienes todos ahí dentro, pero no están disponibles todos en todo momento. Están disponibles en base al tick donde cada uno de nosotros como liquidity providers hemos decidido que nuestro dinero se va a utilizar solo para préstamos en un rango, ¿vale? Vale, por ejemplo, si nosotros hacemos un cambio, ¿vale? De un token por otro, pues lo que vamos a hacer es pasar de un tick, ¿vale? Porque estamos pidiendo más de 300 de liquidez, entonces necesitamos coger liquidez en el siguiente tick, ¿vale? Entonces, el swap que vamos a hacer va a tener que pasar del tick 200 a 300, nos vamos a tener que ir al 300 y pico. Eso sí, en el 300 y pico hay bastante más liquidez, ¿vale? Entonces, la modificación de precio dentro de ese tick no va a ser tan alta porque hay mucha liquidez y podemos hacer cambios de una moneda por otra más grandes, ¿vale? Esto es importante, lo voy a ir repitiendo durante toda la charla para que entendáis el cambio de tick, ¿vale? Nunca deberíamos pasar un tick, ¿vale? Sin activar liquidez dormida o desactivar, ¿vale? Eso es lo que creo que os quedéis con esto. Bueno, para explicar este hack, al final me puse a dibujar porque sé que es complicado. Y entonces lo que quiero representar a la derecha en estos gráficos es precisamente estos dos tokens, ¿no? Si yo tengo dos tokens en un pool y quiero cambiar el token 0, ¿vale? Y tengo token 1, ¿vale? El token 0 está ahí a la derecha y tengo inicialmente más, ¿vale? En el pool, pero yo quiero comprar, ¿vale? Yo quiero dar tokens 1, o sea, yo al pool le meto tokens 1, ¿vale? Porque yo quiero cambiar esos tokens 1, entonces el token 1 aumenta en cuanto a lo que el pool tiene. El pool va a tener más, porque yo voy a dar más tokens 1 y yo lo que quiero es tokens 0. Entonces, la representación de precio es el precio del token 0, ¿vale? El token 0 va a subir, ¿vale? Va a subir el token 0 porque yo voy a querer tokens 0 y van a quedar menos en el pool. ¿Qué pasa? Que hay diferentes liquidity providers metiendo ahí diferentes liquidez y yo no puedo utilizar la liquidez de la derecha porque hay liquidez suficiente dentro del tick donde yo estoy, ¿vale? Para hacer ese cambio de moneda. Entonces, en este caso, sube el precio sí, pero yo no tengo que hacer nada en el tick porque me estoy dentro del mismo tick. Hay liquidez suficiente, no tengo que pasar de tick. ¿Qué pasa si no hay suficiente liquidez? Yo tengo que pasar de tick y tengo que activar otra liquidez de otros liquidity providers y en este caso
pues, bueno, pues el cambio que he hecho ahí, el swap, he representado que todavía quiero más tokens cero, ¿no? He hecho un swap más fuerte. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues la clave es que cuando yo cambio de ticks, se ejecuta una función, ¿vale? Que es el update liquidity and cross ticks, que tiene que tener en cuenta todo eso que os he dicho. Cómo va a activar liquidez disponible que está dormida porque el precio está en un determinado punto, ¿vale? Vale. La pregunta que os habéis hecho todo el mundo es, vale, y en los límites ahí de los ticks, yo si voy jugando ahí un poco, ¿qué precisión? Porque sabéis que en blockchain la precisión que utilizamos es de 18 decimales. Bueno, pues efectivamente ahí está la clave de este hack. Es un ataque muy sofisticado, ¿vale? Que va a intentar ir a los extremos, ¿vale? El atacante desplegó smart contracts en diferentes redes y en cada red explotó y en cada transacción explotó varios pools y hizo varias transacciones para explotar varios pools y esto lo replicó en diferentes redes. Lo que hizo fue irse a el sitio extremo donde no había liquidez o donde había muy poquita liquidez para poder llegar allí. Imaginaos la cantidad de tokens que tienes que disponer, pero no pasa nada, como conté en la charla del año pasado aquí, existen los flash loans. Los flash loans es contar con toda la potencia de fuego que tú quieras a condición de que lo devuelvas en la misma transacción. Cualquier persona, cualquiera de nosotros, puede pedir 500 millones de dólares, utilizarlos para hacer el mal y luego devolver a los 500 millones más un fee que a lo mejor es, yo qué sé, 1000 tokens más, ¿vale? O $1000 más, porque hay proveedores de flash loans y eso es legal, ¿vale? Se utiliza para trading o para lo que sea, pero aquí se utiliza mucho también para el mal. Entonces, lo que voy a hacer es irme al extremo donde casi no haya liquidez para que yo sea el único proveedor de liquidez y, de hecho, vamos a ver que va a llegar al extremo y va a crear liquidez y va a hacer unos ajustes de liquidez para quedarse él solo como único proveedor de liquidez. Y va a ir al extremo, y para llegar al extremo, imaginaos, tiene que cambiar todos los tokens que haya en ese pool, todos. O sea, tiene que hacer un cambio de tokens 1 por token 0, pero tokens 1 tiene que darle al pool un montonazo de tokens para poder llegar allí, ¿vale? Porque se va a llevar casi todos los tokens 0 que queden en el pool. Vale, vamos a ir paso por paso. Aquí hay una serie de funciones que va a ser compute swap step, que es en cada swap que va a hacer, va a hacer una serie de cálculos y va a computar la liquidez, cuál es el delta, cuál es el precio cuadrático, que es el SQRTP. ¿Vale? Por eficiencia se trabaja con los precios cuadráticos, luego sí que eso se llama las fórmulas, pero son una locura. Pero en principio, quedaos con esto, ¿vale? Con compute swap step y luego que, y aquí es otra de las claves, yo cuando veo un desigual me echo a temblar porque el que sea desigual con 18 decimales es muy probable que tú puedas jugar ahí con cosas y hacer que sea desigual, ¿vale? Para que se ejecuten o no se ejecuten estas funciones. Voy a desgranar uno de los ataques, quedaos con que lo hizo en uno de los pools. Esto lo hizo en muchos pools y luego lo replicó en varias redes, ¿vale? Simultáneamente. El stage 1, o sea, lo primero que hace es hacer un swap, como os he dicho, ¿vale? Fuerte, ¿vale? Un swap en el que coge un flash loan y deposita muchísimos tokens 1 para llevarse un montón de tokens 0, ¿vale? Casi todos los tokens 0 que hay en el pool. Y por eso pasa un montón de ticks, ¿vale? Y se va ejecutando el update liquidity and cross tick, ¿vale? Efectivamente, como está previsto. Y se va a ir completamente al extremo, ¿vale? Importante que sepáis que a la hora de gestionar un pool, estos cambios de ticks siempre va a tener unos cálculos con precisión 18 decimales de el precio actual, el precio objetivo, que es el target, y el siguiente precio. Normalmente cuando es un cambio de tick debería coincidir el target SQR con el next SQR y vamos a ver aquí qué es lo que pasó. Vale, primero hace un swap. Se ha ido ya al fondo, ¿vale? Ha hecho un swap, fijaos aquí, os pongo una captura. Fijaos en la cantidad de veces que se ejecuta el compute swap steps. Se ejecuta muchísimas veces, ¿vale? Si tú depuras la transacción, lo bueno que tiene blockchain es que es público y todo el mundo puede verlo. Ya me gustaría a mí ver todas las transacciones que se hace
con mi dinero de Hacienda, pero no lo sé qué se hace con ese dinero, pero yo aquí puedo ver absolutamente todo lo que... y vosotros también, ¿vale? Entonces se ve absolutamente todo con la máxima precisión de decimales y se ve que aquí ha funcionado como se esperaba, ¿vale? Se ha hecho un compute swap step uno tras otro, ¿vale? Aquí hay un punto clave ahora. Se ha ido al extremo, ¿vale? Se ha ido al extremo. Estamos en el tick 305.000. En ese tick hace magia, ¿vale? Ahí lo que hace es... Y es todo como parte de la transacción. En la propia transacción se hacen esos cálculos, ¿vale? Saca un estado de cuál es exactamente la liquidez del estado, ¿vale? Porque hay una cosa que son los tokens que hay disponibles y otra cosa es la liquidez que hay disponible y bueno, como hay con precisión de 18 decimales, tiene que hacer los cálculos y lo que va a hacer es, va a añadir el liquidez. En ese punto va a añadir liquidez, va a ver exactamente cuál es el estado con un getLiquidityState y va a hacer un mint, o sea, va a añadir liquidez él, ¿vale? Una liquidez ajustada que va a tener que reajustar, ¿vale? Para quedarse como el único proveedor de liquidez. Entonces, primero va a añadir algo de liquidez, va a hacer un cálculo, va a volver a hacer un getPoolState y luego va a hacer un remove, o sea, va a sacar un poquitín de liquidez, lo justo para quedarse en ese punto preparando el siguiente stage. El siguiente stage, os adelanto, que va a ser llegar hasta el otro extremo del tick, ¿vale? Ha creado, fijaos que yo os puse aquí que estábamos en el tick 305.000 y no había en teoría liquidez allí. Él ha tenido que crear liquidez, ¿vale? Bueno, él o ella ha tenido que crear liquidez que es añadido desde el 305.000 a 305.408. Ahí ha añadido su propia liquidez. Añade, ajusta, calcula y quita un poquitín. Y entonces, al final, el resultado es que tiene una liquidez superior, ¿vale? Que está disponible, en teoría, para cualquier usuario, pero él está haciéndolo todo durante la misma transacción, con lo cual él se va a aprovechar de esa situación. Vale, un tema importante es el reinvest L. Eso, ¿os acordáis que os dije al principio que Elastic, que había sobre Elastic tenía como propuesta de valor contra sus competidores, tenía un auto-compounding yield, ¿vale? Que era la posibilidad de todo lo que iba ganando se iba reinvirtiendo. Vale, pues en este caso el reinvest L va a representar la liquidez que está reinvertida, ¿vale? Que no se modifica a la hora de... porque eso solo se modifica en base al tiempo que está invirtiendo en ese pool. Vale, una vez ya tenemos control de liquidez en ese punto, ¿vale? Fijaos que todo esto lo podemos ver nosotros. O sea, al final en el mint ha hecho... Este mint ha dicho, voy a meterlo justo entre esos dos ticks y voy a añadir esa liquidez, ¿vale? Cuál es mi cantidad deseada, etcétera. Y luego calculo lo que queda y voy a hacer un remove liquidity, ¿vale? Voy a retirar un poquitín de liquidez, ¿vale? Y ahora está la clave. La clave aquí, una vez ya tiene preparado exactamente el ataque, va a hacer un nuevo swap, ¿vale? Va a volver a irse hacia la derecha, es decir, va a volver a llevarse tokens 0, ¿vale? Él ha añadido liquidez. Y lo ha añadido, ha retirado, pero ahora va a hacer un swap a la derecha otra vez, es decir, él lo que haya añadido se lo va a volver a llevar. Pero lo va a hacer con una precisión espectacular. La precisión es, como he dicho, una precisión de 18 decimales, y en este punto él está en el 305, el current SQRP, que es el precio en el que está en ese momento, está en ese tick, ha añadido esa liquidez que está ahí sombreada en rojo, y va a hacer un swap justo que le va a llevar al siguiente tick. Ese cálculo, ¿vale? El cálculo del precio en el tick 305408 es el que pone target, ¿vale? Pero fijaos que el next SQRTP es distinto, es un poquito superior, un poquito solo superior. ¿Qué sucede cuando se hace un compute swap step? Cuando se hace un compute swap step, tú miras exactamente ese salto que vas a dar, si hay liquidez o no suficiente dentro del tick y si vas a cambiar de tick, ¿vale? Y para eso hay una cosa que se llama el rich amount. El rich amount es cuánta cantidad de swaps de tokens yo puedo cambiar sin pasar de tick, ¿vale? Él calculó, o sea, por eso hizo la preparación anterior, él calculó que si cambiaba 244, lo que está de rich amount, ¿vale? 244080, no sé qué, terminaba en 60000000.
Si se pasaba de ese punto le hacía cambiar de tick. Con lo cual hizo un swap de eso menos una unidad con una precisión de 18 decimales y lanzó el swap con todo eso, pero uno menos, ¿vale? 99999. Al hacer ese swap exactamente de esos tokens, no se pasó de tick según los cálculos del sistema, porque el target SQRTP era el del tick, ¿vale? Pero se dio cuenta, con todos esos desiguales, que si hacía eso, iba a conseguir una desigualdad entre el target SQRTP y el next SQRTP. Con lo cual, al haber una desigualdad, no se iba a hacer un update liquidity and cross tick. No se ejecutó esa función. Lo hizo todo para ponerse en un punto en el extremo en el que fueran desiguales el target y el next, pero no se ejecutara el update liquidity tick and cross tick, ¿vale? Y lo calculó exactamente durante la transacción. Al hacer eso, ¿qué consigue? ¿Vale? Al hacer eso, ves aquí el reach amount, es como parte del cálculo que se hace en el compute swap step. Entonces vio que ese era el máximo y cogió eso menos 1. ¿Vale? Y vio que el tick en el que supuestamente estaba era el del 408. Pero había un desajuste. ¿Vale? Entonces, ¿qué hizo en ese punto? En ese punto, una vez ya estaba ahí, el sistema no funcionaba como se esperaba. El sistema no había ejecutado un cambio de tick cuando realmente, a todos los efectos, si yo ahora volví a hacer un último cambio en el stage 4, o sea, yo ahora vuelvo a hacer un cambio, pero en este caso hacia el otro lado, ¿vale? Lo que hizo fue el sistema, a la hora de iniciar cada compute swap step, lo que estima el sistema es que a todos los efectos ahora el swap va hacia allá. A estos efectos, el current SQRTP no era el del target, era del siguiente tick. O sea, en el swap anterior, el sistema entendió que no había cambio de tick, pero en este swap nuevo estaba entendiendo que ya sí había hecho un tick, sí había cambiado de tick, porque el precio que estaba cogiendo por ese error de precisión empezaba en la zona verde, y ahí no tendría que haber nada de liquidez, porque él no añadió liquidez ahí. Ahí no había nada de liquidez. Pero vamos a ver que en el sistema pensaba que su current tick sí era este, y como no había habido un update de liquidez, él sí tenía un base, o sea, una liquidez base y una liquidez reinvertida. Él aquí seguía la liquidez que estaba en el otro sitio, pero esa liquidez es de esto. No es esta liquidez. Con lo cual, este swap step duplicaba la liquidez. ¿Por qué? Porque a todos los efectos el swap se hizo, ahora sí, entendiendo que estabas en otro tick, y con lo cual el swap hacia el otro lado, ¿qué hace? Hacer un compute swap step, coge la liquidez, la gasta, ¿vale? Donde no había, estaba la misma que en el otro lado, la gasta y llega a este tick. Efectivamente, hace otro compute swap step, hace el update liquidity and cross tick, activa la liquidez durmiente, que no la llegó a desactivar nunca, con lo cual hemos duplicado la liquidez. No hemos desactivado esta liquidez al irnos aquí porque hemos pensado que no nos habíamos ido aquí, y ahora que estamos aquí pensamos que sí tenemos la liquidez, que no tendríamos que tener nada porque es de esta, la liquidez que estamos sumando. Y al cruzar, activamos la liquidez que sabemos que había aquí. Con lo cual, se hace un swap hacia el otro lado, claro, a lo bestia, para llevarte todo lo que querías llevarte, ¿no? Y por lo tanto, ahora lo que sucede en el pool es al contrario, ¿vale? Ahora depositamos tokens 0, que no eran los que queríamos robar, sino que queríamos llevarnos el token 1. Esto, a los efectos, lo vemos en que a la hora de iniciar este último swap, y como digo, parte de toda la misma transacción, primero se ve dónde estamos, cuál es la parte inicial antes de hacer el compute swap step. Y en la parte inicial dice que estamos en ese tick, ¿vale? Y que tenemos liquidez, que es lo que hemos visto. ¿Vale?
Y luego, pues hacemos el swap step, etcétera, etcétera. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora sí ejecutamos el update liquidity, porque ahora vamos a cambiar de donde no tendríamos que estar a donde queremos estar y ya vamos haciendo el update liquidity. Con lo cual, hemos duplicado la liquidez. La sofisticación es porque el check falló por una parte súper pequeña de precisión. En blockchain usamos 18 decimales de precisión, pero esto no siempre es bueno. Pero esto es un déjà vu. ¿Por qué? Porque en abril de ese mismo año se le pagó $1 millón a un white hat precisamente por la doble liquidez. Y se hizo una prueba de concepto, un test unitario, ¿vale? Que es ahora donde voy a entrar un poco en esto, un test unitario para identificar primero lo que podía llegar a robar, ¿vale? Que el daño económico era del 82% de ese pool, podía drenar hasta el 80% de ese pool, que ha sido lo que ha pasado en todos estos pools, y con la solución del write-up y con la lógica explicada, pues un exploiter lo ha utilizado y lo ha explotado. Pero ¿cómo lo ha explotado si esto fue validado por un white hat, que además fue pagado por, como digo, por la vulnerabilidad? Y luego, empresas auditoras de seguridad blockchain súper referentes auditaron esto después. ¿Por qué se ha explotado algo parecido? Aquí no había un check y se añadió otro check, ¿vale? Y el check era otro desigual. Como digo, a mí me pone de los pelos de punta los desiguales. ¿Qué pasó, no? Bueno, pues lo que pasó es que tú no puedes probar en un bloque concreto, con una situación concreta, cuando tú tienes una funcionalidad adicional que no controlas suficientemente, como es el auto-compounding yield. Efectivamente, el sistema funcionaba bien después de hacer ese fix para ese caso concreto, con la situación de ese pool en ese bloque, tal cual estaba el reinvest L, ¿vale? Que es el autocompounding. Los cálculos que se hicieron en el forense se detectaron que, obviamente, si yo no utilizaba el reinvest L, cuadraba todo, ¿vale? En el tick, este es de otro pool, ¿vale? En el tick, el reach amount, ¿vale? El reach amount y el used amount, obviamente, era inferior o máximo igual. Pero el problema es que se estaba utilizando en el cálculo, en partes del código, en el recálculo que se va haciendo en cada compute swap step, el sistema está utilizando el compounding yield. Tú aquí has añadido esto en tu cálculo respecto a Uniswap. Uniswap los yields te los deja aparcados, no te los estima como que los estás, pero esta es tu propuesta de valor. Tú has dicho que tú vas a hacer autocompounding, que tu liquidez se va a reinvertir automáticamente. Ya, pero entonces lo que tienes que hacer es tener mucho cuidado porque eso va a variar notablemente dependiendo del tiempo y dependiendo de... Con lo cual, lo que se demostró es que, obviamente, si no usabas este reinvest L, todos esos millones de dólares que Uniswap había invertido exactamente funcionaban y estaban cuadrados a 18 decimales, pero en el momento que introducías esta variable nueva, has modificado un código fuente de alguien y has puesto un servicio y hay 100 millones de dólares de usuarios o 50 millones de dólares de usuarios y no puedes solo basarte en ese test unitario o esa validación del white hat. Pero no acabó todo aquí. De hecho, el exploiter solo se llevó 48 millones, pero solo, efectivamente. Pero es que en blockchain esto también es el dark forest. ¿Por qué? Porque hay un montón de bots escuchando y unos te pueden hacer... Hay de todo, ¿no? Hay mimic bots, o sea, que copian lo tuyo y ya está. Y hay otros que son los front-running bots, que son los que están escuchando, ven tu transacción en el pool y dicen, espera, ya la ejecuto yo. Meten más gas ellos y la ejecutan ellos, cambian simplemente lo que es la dirección que va a recibir el dinero y va a hacer el flash loan por la suya, ¿vale? Con esto se consiguió más o menos mantener una serie de conversaciones y llegar a un acuerdo para que se quedaran solo con el 10% de lo que habían trincado. Y no acaba todo ahí. O sea, el hacker, o sea, el exploiter, cuando terminó el hack, mandó este mensaje a KyberSwap a través de blockchain
y le dijo, cuando descanse empezaremos a negociar. ¿Vale? Y aquí se le dijo, te quedas el 10%, que es un poco el estándar, que no el 1% que le dieron al White Hat. A ver si aprendemos a pagar las cosas como son, pero bueno, en todo caso, si le hubieran dado el 10%, como vimos luego, la validación que se hizo del fix no era correcta y le da una serie de datos, pero esto empezó a ponerse complicado porque acabó contestando, oye, mira, me estáis amenazando, yo quería negociar, pero me estáis amenazando, todo esto es público, está en la blockchain, lo podéis ver en la transacción, pero me estáis amenazando, me estáis dando deadlines y cosas que no me parece esto correcto, entonces ya os mandaré yo un plan, ¿vale? El día 30 a tal hora, porque estoy notando hostilidad, ¿vale? Aquí en la cosa. Y tal cual está ayer, hoy no lo he mirado, pero todavía ayer, esto ha sido lo último, o sea, el plan que pasó el exploiter es como, oye, me voy a hacer con el control de la compañía, voy a tener autoridad total, los ejecutivos, os voy a comprar la empresa a un... O sea, aquí hay para los que os dediquéis a atribución, aquí hay un montón, ¿no? Aquí hay un montón de información muy útil, ¿no? Pues no vale un test unitario para un bloque concreto y para un pool concreto. En blockchain utilizamos mucho los invariants, que llamamos, y lo que llamamos el formal verification. Aquí se está usando muchísimo, ¿vale? Hay expertos matemáticos trabajando mucho en fuzzing, pero en la versión de formal verification, y esto tienes que hacer un battle test, o sea, tú no puedes volver a inyectar liquidez en entornos bueno, que no esté tan claro realmente si el fix es suficiente o no, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que he ido un poco rápido, pero sé que es complejo, ¿vale? He intentado destriparos investigaciones que llevan muchas horas. Espero que os hayáis entendido algo. En todo caso, cualquier duda me podéis preguntar, pero bueno, sobre todo, volviendo un poco a los objetivos que me planteé al principio, era que entendierais que ser multidisciplinar en este caso importa, la sofisticación, que entendáis que debe ser no solo los atacantes son sofisticados, hay que defender de una manera sofisticada, y bueno, que hay una gran oportunidad laboral porque, como veis, hay muy pocos que estamos dedicándonos a esto y el riesgo es muy, muy elevado. Y nada, como siempre termino con esta frase, que es que la Tierra pues, tiene música para aquellos que escuchan. Y nada, si tenéis alguna pregunta, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Hola, hola. ¿Preguntas? Ahora tenemos un pequeño descanso y a las 12, el que quiera volver está invitado a volver, ¿vale? Que viene el bloque, uno de los bloques importantes. ¿Alguna pregunta? ¿No? No quieren pegatinas. ¿No queréis dinero de blockchain ni nada? ¿Nada? Pues venga, pues volvemos a las 12. Tenéis aquí Merchant y venir, por favor, ¿vale? Que luego hay charlas interesantes. Gracias. Nada.